Telepacífico presenta Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Hola, buenos días, bienvenidos a Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Muchísimas gracias. Es un placer acompañarlos a esta hora de la mañana en nuestro canal regional Telepacífico. En las redes sociales nos encuentra como @Economía HD. Recuerde que es muy importante su participación en nuestro programa. Este espacio es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión y puede vernos en todo el mundo ingresando en www.telepacifico.com. Hoy vamos a analizar en nuestro programa el tema de paz, ese momento decisivo en el que el presidente Juan Manuel Santos, junto al presidente de Cuba, hablan sobre esos puntos importantes que se acordaron en La Habana. También veremos esas imágenes que quedaron en el momento histórico, en el estrechón de manos, de los que todavía se están hablando. Noticias importantes, una noticia que le genera la vuelta al mundo y que por supuesto tiene las miradas por ese mecanismo de justicia para los crímenes cometidos en los últimos 50 años de guerra que ha vivido nuestro país. Más de 220.000 víctimas y por lo menos 7 millones de personas afectadas. Para iniciar este tema, para saludar a nuestro invitado y a Pablo Escué, que ya ingresa con nosotros, los invitamos a recordar ese momento importante, las palabras de Juan Manuel Santos que dio a conocer hace 2 días en Cuba y que siguen resonando en los principales medios de comunicación y por supuesto en la cabeza y en el corazón de todos los colombianos. Muy bien, es la declaración conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC que recibimos a esta hora desde La Habana, Cuba, Paola. No y miren, estas son las imágenes, esta importante imagen que a esta hora le da la vuelta al mundo sobre este anuncio que ha realizado el Gobierno Nacional sobre el acuerdo conjunto sobre justicia transicional y víctimas, un punto importante en el proceso de paz. Así es, Karen, esas declaraciones se dieron en el Palacio de Convenciones de La Habana, iniciaron con... Bueno, antes de escuchar las palabras de Juan Manuel Santos, estábamos viendo ese momento histórico en el que el presidente Juan Manuel Santos le da la mano al jefe máximo de las FARC, Timochenko, un momento que quedó por supuesto en la cabeza, en la memoria, en el corazón de todos los colombianos, Pablo, que esperamos la paz desde hace más de 30 años que se están, 30 meses que se están realizando, los diálogos en La Habana. Casi en 3 41 años. rondas, sí señor, ya 30 meses. Sí señor, qué gusto continuar con ustedes en la franja de las mañanas de nuestro canal regional Telepacífico en Economía HD, un programa financiado gracias al Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Qué bueno hablar de paz, sobre todo de cultura de paz, de pedagogía para la paz, en busca de que ese acuerdo de terminación del conflicto armado en Colombia también provenga o parta a partir de las iniciativas de la comunidad. Ahora sí damos paso entonces a las palabras del presidente Juan Manuel Santos hace 2 días para ponerlos un poco más en contexto. Esta negociación y firmarse el acuerdo final. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones, que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Un acuerdo que no es cualquier acuerdo. Es el fin de una guerra de 60 años, la más larga de nuestro continente, la única de nuestro continente. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz que verdaderamente sea estable y duradera, que cierre definitivamente los ciclos históricos de violencia y que responda a las expectativas de los colombianos de una paz con justicia. Un acuerdo que todos los colombianos tendrán la oportunidad de refrendar, de decir sí o no. Y también acordamos, como se acaba de anunciar, que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días después de la firma del acuerdo final. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado
Escuchábamos entonces al presidente Juan Manuel Santos en estas declaraciones que por supuesto también pasarán a la historia porque contextualizan lo que se acordó, el anuncio de lo que se acordó hasta el momento entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, seguramente en uno de los puntos más polémicos que tenía que ver con la justicia, o tiene que ver con la justicia y el nuevo sistema de justicia frente o pensando en posconflicto. ¿Quién nos acompaña a esta hora de la mañana? Armando Gamboa. Sí, señor, está con nosotros en el estudio Andrés Santamaría, él es miembro del Consejo Nacional de Paz. Andrés, gracias por estar con nosotros a esta hora en Telepacífico. Muy buenos días, Armando, para ti. Un saludo muy especial a todos los televidentes y a ti, por supuesto, Pablo. Qué gusto que nos acompañe, personero, para que usted también nos ayude a contextualizar y qué bueno que nuestro tema del día tenga como eje temático la pedagogía, buscar generar una mayor conciencia frente a la cultura de paz, pero saber o llegar con herramientas en el momento de una referendación, herramientas de análisis de conocimientos por parte del pueblo colombiano. Vamos, ¿qué le parece a lo que se acordó? Las palabras del presidente Juan Manuel Santos. Habla de una jurisdicción especial para la paz. ¿Podemos poner en contexto de qué estamos hablando? En primer lugar, hay que entender que la normativa internacional ha dado viabilidad a algo que se llama la justicia transicional. Sí. Es aplicar justicias temporales, modelos efectivos de justicias en situaciones de guerra con búsqueda de la paz, donde el objetivo son penas alternativas a las que tiene el sistema judicial de esos países. Lo que propone el presidente Santos es otra justicia, una justicia tradicional, le ha llamado justicia de paz, que estaría compuesta por un tribunal y unas salas, que busca que las personas que participaron sean agentes del Estado o combatientes guerrilleros, específicamente de la FARC, tengan unas penas sustitutivas a la que tiene la jurisdicción ordinaria. Nosotros tenemos, digamos que la jurisdicción típica o normal donde se juzgan los combatientes de la guerrilla a través de la justicia ordinaria. En este caso, es decir, ustedes, señores de justicia ordinaria, no van a tener competencia, sino que tiene un tribunal que se llama Tribunal de Justicia y Paz. Un sistema especial, un sistema especial, unos jueces especiales, unos magistrados especiales, sea el nombre que se le quiere poner, con un elemento adicional, que no solamente pueden ser magistrados de origen nacional, sino también puede haber extranjeros. ¿Qué tipos de penas y cuáles se sancionan? Primero, pero hay un punto muy importante, fuera de ver la justicia de paz, también se crea una ley de indulto y una ley de amnistía. Sí. Es decir, que no todos los guerrilleros o los combatientes van a ser juzgados entre la justicia y paz. Van a ser juzgados en el Tribunal de Justicia y Paz solamente aquellos que cometieron delitos graves, no derivados tan directamente del conflicto armado. Por ejemplo, el delito de rebelión, los que son acusados de delito de rebelión quedan sometidos a la ley de amnistía. Pero, por ejemplo, otros tipos de delitos como desplazamiento, masacres, pasan al Tribunal de Justicia de Paz. ¿Qué penas son las penas? No son penas restrictivas de la libertad en su esplendor, son penas retributivas. Es decir, sí va a haber una restricción a la libertad, pero en unas condiciones especiales territoriales, o sea, es decir, no va a ser cárceles tradicionales o prisiones, sino que van a ser unas especies de campos agrarios. El gobierno no ha sido todavía muy amplio en definirlo. Y van a haber unas penas, de esas restricciones, unas penas que incluso en algunos casos pueden llegar hasta los 20 años. ¿Cómo va a variar las penas? Las penas varían si confiesa todos sus delitos, si confesó antes de la sentencia o después de la sentencia no confesó. Entonces, las penas van a variar, depende, porque el principio básico de lo que yo veo del tribunal es la verdad. Acuérdate que el Tribunal de Justicia Tradicional se basa en varios principios. Verdad, reparación y no repetición a las víctimas. Digamos que son como los tres elementos, y el gobierno le anexa otro que le llama seguridad jurídica. Perfecto. Usted nos ha puesto de manera muy clara en contexto de lo que es este sistema especial para la paz. Tenemos más apreciaciones frente a este hecho que le ha dado la vuelta al mundo, y aquí en Economía HD lo estamos analizando. Armando. Sí, señor. Veamos las palabras de Sergio Jaramillo. Él es el alto comisionado para la paz. Especial y este sistema logran 4 cosas. Primero, establecer un verdadero sistema de rendición de cuentas sobre lo ocurrido en el conflicto a través de la jurisdicción especial y a través de la participación en las demás medidas de justicia transicional. Segundo, y por esa misma razón,
asegurar, como tantas veces ha dicho el presidente Santos, que le vamos a responder a las víctimas con el máximo de justicia y la máxima satisfacción posible en un proceso. Porque va a haber verdad, va a haber justicia y va a haber reparación y garantías de no repetición. Tercero, un sistema que también le tiene que dar seguridad jurídica a quienes participan en él. Tiene que darle la mayor seguridad jurídica posible. No nos sirve un sistema que se nos desarme en 3, 4, 5 años o 10 años. Tiene que ser un sistema sólido que le dé a las personas que participan en él seguridad jurídica, y eso incluye a los miembros de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional en los términos que se acuerde del sistema para el caso de los agentes del Estado en Colombia. Eso es algo que está todo por desarrollar, pero tiene que ser un sistema, como ha dicho el presidente de la República, que sea equilibrado y equitativo y simétrico con este. Y por último, el sistema tiene que garantizar la no repetición del conflicto, porque de eso se trata este proceso, de terminar de una vez por todas el conflicto histórico en Colombia y de llegar a la paz, pero no de cualquier manera y no a cualquier paz, sino una paz estable y duradera, y eso es lo que nos garantiza esta jurisdicción y este sistema. Veíamos entonces las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo. Me llama mucho la atención esta declaración frente a 2 puntos, personero. Él habla de una rendición de cuentas. Cuando a nosotros nos hablan de rendición de cuentas por parte de las diferentes organizaciones públicas, estamos hablando de un balance de lo que ha sido, de una historia, de lo que ha sido un periodo de gobierno, de retos, desafíos, avances, pero sobre todo de participación de la comunidad, donde puede opinar, refutar, apoyar ese balance, ese proceso. Y él también habla de un equilibrio. ¿Cómo se puede manejar o cómo podemos determinar la participación de la comunidad en todo este proceso de acuerdo de determinación del conflicto? Pablo, yo creo que hay unos elementos primarios que es importante de seguir en la profundidad del tribunal. ¿Qué le ha dejado la guerra a Colombia? 220.000 muertos, 25.000 desaparecidos, más de 5.000 personas desaparecidas. Y hay unas estadísticas bien interesantes. La mayoría de los muertos no lo ha dado la guerrilla de la FARC, lo ha dado el paramilitarismo, con un 38%, mientras que la guerrilla de la FARC ha puesto el 27%. La mayoría de los muertos, en su mayoría, más del 80% del total de los muertos, de los 220.000, han sido población civil. Una suma muy pequeña han sido combatientes, ya sea de la irregularidad o de la legalidad que representa el Estado. Colombia nunca ha tenido paz. En principios del siglo XX, tuvimos en 1902 el primer tratado de paz, que fue de Netherlands, que fue una disputa igual política entre conservadores y liberales. De 1902 duramos en una tensa calma hasta 1948, que se revive pues, la confrontación de los 1000 días, liberal y conservadores nuevamente. Frente Nacional. Pasa al Frente Nacional y en el 62 surge la FARC como una expresión marxista que atraía grupos liberales que habían quedado renuentes de la confrontación como consecuencia de los 1000 días y al mismo tiempo del Frente Nacional, que no vieron posibilidad. Entonces lo primero son las estadísticas. ¿Qué abre la posibilidad del acuerdo con la FARC? Pues para mí abre la posibilidad de que no sigan habiendo más muertos, de que la impunidad sigue, es más, la impunidad va a ser mucho más alta si se sigue existiendo guerra. Somos un país totalmente impune, nosotros no conocemos realmente lo que ha sucedido detrás de la confrontación armada. ¿Por qué menciono este tema? Porque tú me preguntas conocer los comentarios, las observaciones, lo que dice Sergio, posibilita conocer detalles de la guerra que nosotros no sabemos. Yo a veces, y yo conozco un poco más por la posición de haber estado en una Defensoría del Pueblo que trabaja en medio de la confrontación y por el tipo de quejas y por el trabajo en derechos humanos. Pero los colombianos realmente, el colombiano no conoce urbano lo que ha sido la guerra y las consecuencias de la guerra. Por eso muchos hablan con posiciones que a veces dicen, no queremos la guerra, queremos cárcel, pero no conocen. Yo creo que esto, el tribunal, una de las metas, aunque ya se acordó en uno de los puntos con la FARC, la Comisión de la Verdad, es conocer qué ha sucedido, quiénes han sido los actores, quiénes han sido los que han salvaguardado la guerra, quiénes han actuado, porque no solamente aquí han actuado los combatientes directamente y los grupos guerreros, aquí también ha habido sectores importantes de la sociedad que han estimulado la guerra y el enfrentamiento. Entonces yo creo que sin duda alguna eso va a contribuir a esclarecer y
¿para qué se quiere esclarecer y para qué se quiere conocer la verdad? Para que exista reconciliación. O sea, una sociedad, para que pueda pasar la página en su historia, tiene que conocer la verdad, de sufrir el dolor de ello, para poder reconciliarse. El gran reto, que en últimas tú hablas de pedagogía de la paz, es reconciliación. Pedagogía para la paz es que los colombianos se reconcilien, que no sientan odios, que no sientan sentimientos de venganza, que es el gran tema que nosotros no hemos logrado. Nosotros nunca hemos tenido un país en paz, desde sus inicios de su historia. Entonces, este es un país muy complejo, que la única forma es, y el gran reto que tiene luego la refrendación de los acuerdos y la implementación, es que el país perdone. Claro, y que va a pensar más allá de tolerancia en aceptación, en poder vivir en una sana convivencia. Vamos a hacer una pausa para comerciales. ¿Con qué información nos vamos, Armando? Pues, Pablo, el dólar sigue subiendo, imagínense, después de haber estado la semana pasada bajo los 3.000 pesos, hoy de nuevo amanece a 3.135 pesos, es la tasa representativa que regirá durante todo el día. Información económica que les tenemos hasta ahora en nuestro programa. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos más información. Estás viendo Economía HD. Estamos de regreso en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Hoy el personero de Cali, que también hace parte del Consejo Nacional de Paz, nos está presentando un análisis, un contexto histórico, también un contexto actual muy detallado frente al impacto de lo que ha sucedido en los anuncios más recientes en La Habana, Cuba. A esta hora de la mañana les presentamos el estado del tiempo, sol y paraguas en las principales localidades del Pacífico colombiano y en alguna latitud internacional. Armando. Iniciamos nuestro recorrido, Pablo. Aquí iniciamos sol y paraguas en Economía HD, por supuesto, con la capital del Valle del Cauca. Mientras tanto, nos están presentando aquí a esta hora, pues Cali registra una temperatura promedio de 19 grados centígrados, pero mientras en producción nos acomodan, Pablo, sol y paraguas, pues podemos seguir aquí con Andrés Santamaría, que está con nosotros analizando esos puntos que tenemos que ver mucho con la paz. Andrés, uno de esos, pues hablamos y escuchamos sobre 5 años, entre 5 y 8 años de condena o hasta 20 años, pero digamos que ahí surgen algunas dudas, Andrés, porque se habla de que no necesariamente tendrían que estar en una cárcel, sino que estarían generando algunas actividades, independientemente de cuáles sean. ¿Ahí qué le podemos decir a la gente y explicarle un poco cuál puede ser el contexto sobre esa duda que nos queda mucho? No, yo creo que no hay duda, yo creo que hay que ser claro de que no van a haber los guerrilleros en cárceles tradicionales, esa es la verdad. Van a ver, y no se ha hablado de pena privativa de libertad, sino de pena retributiva. Es decir, hay una limitación a la libertad, pero dentro de esa privación va a ser en espacios territoriales diferentes. Una finca agrícola, unos territorios rurales, no sé, yo creo que eso lo dirá en su momento el gobierno con mayor claridad. Por eso está aplicando justicia transicional. Ellos están en un ejercicio de negociación, y la negociación pues quieren tener unos elementos que les más armonizadores, por así decirlo, pero también cobija la fuerza pública. La fuerza pública tiene condenados de 30 a 20 años. La Tribunal de Paz le va a posibilitar también a unas penas mucho más equitativas como consecuencia del conflicto armado. Pero venga, aquí hay un elemento que no debemos olvidar los colombianos, y es que no es la primera vez que en Colombia se aplica justicia tradicional. La ley de justicia y paz con los paramilitares, que ha dado mucho más muertos durante el gobierno de Uribe, fue una aplicación de justicia tradicional. Las penas iban de 2 a 8 años, siendo los mayores autores de las mayores masacres y de los hechos más violentos en el país. Yo no estoy legitimando las acciones bélicas de la FARC, por supuesto, rechazables, cuestionables, pero el número de acciones bélicas fueron más monstruosas y mayor daño a la población civil y los paramilitares, y se la aplicaron, han salido porcentaje de ellos también en libertad. Entonces esto no es nuevo en el contexto colombiano. La ley de víctimas también una aplicación de justicia transicional. Claro, pero personero, también por otro lado resulta apenas lógico pensar en no cárcel, teniendo en cuenta la situación actual del sistema penitenciario y carcelario en nuestro país. Hacinamientos del 200 y hasta el 300%. Quiero tocar este punto para hablar de presupuesto y para hablar, digamos, de dimensionar qué tan preparados estamos en materia presupuestal. Las personerías, por ejemplo, en ese conducto regular de atención a las víctimas, por ejemplo, qué tan preparadas están en materia presupuestal.
La paz va a costar mucho dinero. Yo no tengo aquí los cálculos, pero sin duda alguna la paz cuesta. Y las zonas territoriales que van a haber y todo el seguimiento a la implementación de los acuerdos va a costar unos dineros, pero la guerra también cuesta. Yo casualmente tenía la cifra acá. El presupuesto son 20 billones de pesos del presupuesto total que se ejecuta, es un poco más casi el 20% del presupuesto anual del Estado colombiano se va para confrontación armada, o sea, es decir, entonces tenemos un presupuesto muy alto en la confrontación armada. Entonces yo supondría que es disminuir la confrontación y aplicarlo en el tema de paz. Pero mire, la paz va a traer más inversión extranjera. Los índices financieros internacionales de calificación frente a Colombia, en Nueva York o en Londres o en cualquier país donde hacen los rankings, va a ser mucho mejor para el país. Eso va a traer más empleo, va a traer menos población civil muerta. El mejor negocio que puede hacer Colombia hacia el futuro y un país que quiere tener una economía a partir del turismo es la paz. Y yo creo que eso es lo que le está apuntando el gobierno Santos. Hay un punto que hay que hacer entender. El tribunal, la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se implementa? Es un punto que hay que entenderlo. El gobierno la semana pasada pasó un acto legislativo. Un acto legislativo de modificación en la Constitución. Y en ese acto legislativo le dice al gobierno, introduzca un nuevo artículo de la Constitución colombiana donde ciertas leyes de carácter ordinaria o acto legislativo en sí mismo se tramiten de forma mucho más rápido en el Congreso de la República. Por eso es que antes de que el presidente Santos diera a conocer anteayer la Jurisdicción Especial de Paz, el gobierno había presentado un acto legislativo para modificar la Constitución colombiana. Sí, señor. Muy bien. Pues estamos hablando hoy del impacto de las más recientes declaraciones que salieron desde La Habana, Cuba, frente al posible acuerdo de terminación del conflicto armado en Colombia. Ahora sí, les tenemos la información del estado del tiempo, sol y paraguas en el Pacífico colombiano. Sí, señor. Bueno, aquí iniciamos el recorrido por el suroccidente colombiano. Como les dije, Cali amanece mayormente nublada con una temperatura de 19 grados centígrados, mientras que Popayán nubes y claros a esta hora 15 grados centígrados en la capital del Cauca. Y seguimos en este recorrido por nuestro Pacífico, saludando a San Juan de Pasto, que en estos momentos se encuentra soleado y con una temperatura promedio de 17 grados centígrados. En Quibdó, niebla y una temperatura promedio para el día de hoy de 23 grados centígrados. Y por supuesto, la latitud internacional, ¿dónde es? La Habana, señor, en Cuba, mayormente soleada con una temperatura de 22 grados centígrados, ciudad que ha sido protagonista de estos diálogos de paz durante los últimos 30 meses. Pausa, regresamos en Economía HD. Estás viendo Economía HD. Parte final de Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Es el momento de saludar a nuestros compañeros de Amaneciendo en este viernes. Seguramente nos tienen un tema muy alegre porque ya llega el fin de semana y ustedes nos comienzan a preparar de la mejor manera. Y está completa la banda Amaneciendo, por supuesto. ¿Qué come que adivina? Claro que sí, estoy más que seguro que sí. Ana María Giraldo, Mabel Clemer y Flavio Ramírez, feliz Amaneciendo. Hola. Feliz amaneciendo, Pablito, para ti, para todos los televidentes, nosotros listos, vea, completica la banda, como dice, para acompañarlos y contagiarles de la mejor actitud en esta mañana de viernes. Bueno, por favor, adelantos, avances. Bueno, pues les cuento que hoy vamos a celebrar el Día Mundial del Turismo, tenemos una invitación porque acá en Santiago de Cali sí que trabajamos bien ese aspecto y seguimos mejorando. Además, en toda la zona pacífica hay mucho para hacer en cuanto a turismo, lo que es Cauca, Valle, Nariño, Chocó, tenemos lugares bellísimos y hay que promover el turismo, sobre todo al interior de nuestro país, porque casi siempre pensamos en irnos para afuera, con todas las cosas bellas que tenemos acá. Y es que miren, en solo el Pacífico, 174 municipios con una plurietnia, con diversidad cultural. Hay mucho por recorrer, Anita. Y usted ya lo está diciendo, Pablo, precisamente para seguir fomentando el turismo en nuestro departamento, ya el día lunes comienza el Festival Mundial de Salsa y nosotros les vamos a estar hablando de esa historia, de cómo nace este festival, hablar un poco de la programación y con algunas agrupaciones que nos van a estar acompañando en esta mañana. Mejor dicho, vamos a bailar y a gozarnos del programa. Y aquí los esperamos entonces. Bueno, a continuar. Y de ñapa les tengo que recordar que hoy tenemos la sección Habla con tu ángel, así que prepárense porque tenemos un programa buenísimo y todos nuestros televidentes se van a divertir mucho. Muy bien, ya nos vemos entonces. Feliz amaneciendo. Feliz amaneciendo. Chao.
Por lo pronto, a nosotros nos quedan 30 segundos implacables para que nuestro invitado nos dé la conclusión, Armando. Sí, señor, Andrés Santamaría, 30 segundos y mire, sobre el tema que ellos van a tratar hoy, importante, se dio a conocer, ANACO dio a conocer hoy que el país podría recibir el doble de turistas que llegan actualmente cuando el proceso de paz sea firmado. Lo que hablaba el personero hace algún momento. Sí, señor. Okay, la confianza inversionista también. 30 segundos, personero. Que el proceso de paz va a un avance, casi no retorno, que hay una jurisdicción especial para juzgar los que han hecho parte del conflicto armado, que va a haber una serie de acuerdos que el gobierno tendrá que implementar a través de la facultad especial que le da el Congreso. Van a haber dos orientaciones, unas aprobadas por el Congreso y las facultades que tendrá el presidente para implementar algunas leyes o decretos. Tercero, que el gran reto es lo que ustedes decían, es la pedagogía y la aceptación de esos acuerdos que van a ser refrendados por los ciudadanos. ¿De qué manera? Todavía eso no es muy claro. Si por referendo, si por una consulta popular, pero el gran reto realmente es que los colombianos, de una forma muy coloquial lo digo, se simpaticen con los acuerdos, lo avalen, lo sientan y crean que es una oportunidad para el país. Eso va a ser el gran reto del gobierno nacional. Pues nos hace recordar una frase de Isaac Newton, donde dice que a veces los seres humanos estamos más acostumbrados a construir muros que puentes. Como que es el momento de comenzar a pensar en más puentes que muros, Armando. Sí, señor. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, gracias a ti, Armando, y a Pablo por la invitación, y a todos los televidentes, nuevamente un fuerte saludo. Bueno, es importante también recordarles a ustedes que este programa y todos los que hemos emitido a lo largo de 2015 pueden verlos en nuestro canal de YouTube. Ahí ustedes encuentran toda la programación de Economía HD, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes.